Un cordial saludo para todas y todas en sus casas. Quien les habla, Heidi Lamena Valencia, estudiante de Pedagogía Infantil, perteneciente al grupo 106 del curso Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia. Damos inicio a una pequeña introducción del tema a tratar en el día de hoy. La primera infancia es el periodo del transcurrir vital en el cual se determinan los elementos fundamentales para el posterior desarrollo de las personas. En este contexto, los niños y las niñas de 0 a 5 años son catalogados como sujetos de derechos y su atención integral es prioritaria, convirtiéndose en una herramienta de esencial importancia para reducir la desigualdad. Bueno, primero vamos a comenzar con unas preguntas. ¿Qué es la Convención de los Derechos de los Niños? Es el tratado más ratificado de la historia y los 195 estados que le han ratificado tienen que rendir cuenta sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos de los Niños. Segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de la Convención de los Derechos de los Niños? Formar parte de los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes que garantizan y protegen los derechos humanos, y el objetivo de esta misma es proteger los derechos de todos los niños del mundo. Tercera pregunta, ¿cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? La Ley Provincial de Protección Integral de los Derechos de los Niños establece que la Secretaría de la Niñez o las autoridades que la reemplacen se constituyen como responsables de adoptar todas las medidas tendientes a efectivizar todos los derechos a los niños. Seguimos con la otra pregunta. ¿Cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? La Convención sobre los Derechos de los Niños se rige por 4 principios que son las guías supremas que rigen cada uno de los artículos de la Convención y son la base para que nuestros derechos se conviertan en realidad. Seguimos con la otra pregunta. ¿Cuáles son los objetivos del derecho de milenio? Los objetivos del desarrollo de milenio son 8 propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000 que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Continuamos. ¿Qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia para el desarrollo? Son la atención y la educación de la primera infancia. No solo contribuyen a preparar los niños desde la escuela primaria, se trata de un objetivo de desarrollar holísticos de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño, con mirar y crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar. Seguimos. ¿Por qué es importante que se implemente la política y programas internacionales sobre educación inicial y primera infancia? Porque la política pública de atención integral a la primera infancia destaca la importancia de atender a la población entre los 0 y los 6 años de edad, pues diversos estudios han establecido que existe una alta correlación entre las condiciones alcanzadas por un niño en su primera infancia y su desempeño en el futuro. Continuamos. ¿Cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? En este informe se ofrece un panorama sobre la situación de la primera infancia. Se trata de un antecedente importante de CIPI que parte de la certeza de que en determinados contextos no pueden garantizarse los derechos de los niños. Por eso analizan estos entornos signados por la pobreza, la marginalidad, la inestabilidad laboral,
la migración es compulsiva, los desplazamientos o violencia, entre otros. Continuamos. Situaciones o noticias internacionales relacionadas con el incumplimiento de los derechos de los niños. Especifique por qué considera que se están vulnerando los derechos del niño en esta situación. En los últimos 3 meses y en el contexto del estado de alarma instaurado en el pasado mes de marzo en Venezuela, la Oficina de las Altas Comisionadas de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siguió documentando casos de represión de las protestas pacíficas y de trabas a la libertad de expresión en el país. Yo considero que se está vulnerando sus derechos y restringiendo a la libertad de expresión, porque le están violando el derecho a la libertad, a la educación y al ser ellos felices. Muchas gracias por su atención prestada. Que tengan un feliz día. Les habló Heidi Mena.